¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en este video vamos a comenzar con algunas nociones sobre la teoría de conjuntos. El punto de partida son los términos primitivos que no se definen: conjunto, elemento y pertenencia. Ocurre lo mismo que en geometría con punto, recta y plano, también son términos primitivos. Están los axiomas que dan las relaciones que hay entre ellos. Luego vienen las definiciones, los teoremas. Nosotros entonces partimos de estos tres conceptos. En cuanto a los conjuntos, se los indica con letra mayúscula. Los elementos se escriben entre llaves, separados por comas. Esta es una forma de indicar un conjunto que se denomina por extensión o por enumeración. Cuando no son muchos los elementos, los indicamos de esta manera. Aquí tengo, por ejemplo, el conjunto A formado por los dígitos impares. Otra forma de indicar ese conjunto es lo que se llama por comprensión o por propiedad, dando precisamente una propiedad, repito, a la que están sujetos todos y cada uno de los elementos de ese conjunto. Entonces este conjunto A lo indicamos de esta manera, se lee así: A es el conjunto de los X, tal que X es un dígito impar. Esto se indica en singular, a pesar de que tenga varios elementos o infinitos elementos en algunos casos. Bueno, aquí tenemos resumido lo que acabamos de decir. Lo repetimos: las dos formas de indicar un conjunto: por extensión o enumeración, indicando todos los elementos, como ya dijimos, separados por comas entre llaves, o bien por comprensión, dando una propiedad a la que están sujetos todos los elementos. No podemos explicar lo que es un conjunto, por alguna razón están agrupados esos elementos. Lo mismo ocurre con la pertenencia, no lo podemos definir, eso ya lo dijimos al principio. Sin embargo, la pertenencia es una relación que me vincula un elemento con un conjunto. Cuando un elemento está en un conjunto, digo que pertenece. Por ejemplo, aquí, siguiendo con este conjunto A, digo que el 3 pertenece a A. Este es el símbolo de la pertenencia. Puedo decir que 2 no pertenece a A, se indica con este símbolo y esta barra. También esta notación se usa en geometría. Aquí tenemos un ejemplo. La recta A y punto B, decimos que el punto A pertenece a la recta y que el punto B no pertenece. Hay una representación visual que suele ser muy útil para indicar conjuntos de pocos elementos, se denomina diagrama de Venn. Consiste en encerrarlos con una curva a esos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A formado por 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está por extensión, también podemos indicarlo por comprensión. A es el conjunto de los X pertenecientes a los naturales, tal que X es menor o igual a 5, y podemos visualizarlo de esta manera. Es una curva cerrada, que no tiene por qué ser una circunferencia. Vamos a definir algunos conjuntos especiales. Se llama conjunto vacío aquel que carece de elementos, se lo puede indicar de este modo, o bien así, con dos llaves donde no hay nada en su interior. Es un error muy común indicarlo de esta manera, colocar el símbolo del conjunto vacío entre llaves. Esto es un error porque estamos indicando a un conjunto que tiene a su vez adentro a otro conjunto. Repito, esta notación no es correcta, sería un conjunto unitario, un conjunto que tiene un solo elemento. Otro de los conjuntos especiales es lo que se denomina universal o referencial. Abarca a todos los elementos, en general se lo fija de antemano o se lo sobreentiende. En este ejemplo lo indicamos. El universal para nosotros va a ser el conjunto de los X, tal que X es un dígito decimal. Tenemos los 10 dígitos decimales del 0 al 9. Y tenemos definido un conjunto A, por ejemplo, el conjunto de los dígitos impares. Y aquí vemos justamente el diagrama de Venn. Se lo indica con un rectángulo al universal y a los conjuntos con una curva cerrada, como acabamos de ver. Vamos a definir la inclusión. Decimos que A está incluido en B, si y solamente si, para todo X. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Esto se puede leer de este modo:
A incluido en B o B incluye a A. Quiere decir que todo elemento de A también pertenece a B, si se da esta condición. Como acabamos de decir, la inclusión vincula conjuntos entre sí. Tenemos, por ejemplo, el conjunto A, formado por estas tres vocales que se suelen llamar abiertas, A, E, O. Conjunto B, formado por las vocales de nuestro alfabeto. Aquí vemos en el diagrama de Venn que A está incluido en B. Todo elemento de A también pertenece a B. Se suele hablar de inclusión estricta, en este caso, porque hay elementos en B que no pertenecen a A. En algunas condiciones se suele definir la inclusión amplia, que incluye la igualdad de conjuntos, que ya la vamos a definir. Decimos que dos conjuntos son iguales, o sea que A es igual a B, si y solamente si A está incluido en B y B está incluido en A. Recordemos que esta es la conjunción que ya estudiamos en lógica. Deben cumplirse estas dos proposiciones. Esta es la definición de igualdad. Y es importante, lo que decíamos antes, que si bien nosotros trabajamos con la inclusión estricta, en algunos casos y en algunas definiciones y en algunas aplicaciones, conviene considerar la igualdad también. Cuando decimos que un conjunto está ampliamente incluido en otro, puede ocurrir que se cumpla la igualdad. Eso lo veremos más adelante con algunos ejemplos concretos. Por ahora nos quedamos con este símbolo que es como una C, y es importante que aquí dijimos A y B, pero podrían ser P, Q o el nombre que ustedes quieran. Siempre que ponemos un conjunto incluido en el otro, todo elemento de este primer conjunto va a pertenecer a este segundo conjunto. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a algunas propiedades de la inclusión. Primera propiedad, decimos que si A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C. Lo vemos en un diagrama de Venn. Si A está dentro de B y B está dentro de C, entonces A está dentro de C. Verlo en un diagrama no es una demostración. Vamos a ver cómo podemos probar esta propiedad. Y la idea es tener en cuenta la definición de inclusión. Por ejemplo, decimos, esta es la hipótesis. Decimos, entonces, que A está incluido en B si y solo si para todo X. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Por otra parte, C, porque está en la hipótesis, que B está incluido en C, y decimos que B está incluido en C si y solamente si para todo X. Si X pertenece a B, entonces X pertenece a C. Con la definición de inclusión, la idea es que con estas dos relaciones que tenga acá, pueda llegar a la tesis. ¿Cómo puedo afirmar entonces, a partir de estas dos proposiciones, que se cumple esta? Muy sencillo. Aquí lo que estoy aplicando es la ley del silogismo hipotético. Si tenemos que P implica Q y Q implica R, podemos afirmar que P implica R. Esta es la conocida propiedad transitiva que estudiaremos en otro momento. Es decir, partiendo de estas dos implicaciones, fíjense, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, y también esta otra, si X pertenece a B, entonces X pertenece a C, puedo afirmar que si X pertenece a A, entonces X pertenece a C, por supuesto, para cualquier X. A partir de aquí y con la definición de la inclusión, puedo afirmar esto, que A está incluido en C. Es muy importante que entendamos el mecanismo de la demostración. Partimos de lo que conocemos, lo que consideramos hipótesis, en este caso A incluido en B y B incluido en C, y pretendemos llegar a la tesis, a que A está incluido en C. Estamos siendo reiterativos, pero es importante que comprendamos cómo se realiza una demostración. A partir de la definición de lo que conocemos, la idea es poder obtener algo nuevo. En este caso, de estas dos implicaciones, obtenemos esta otra implicación, por la ley del silogismo hipotético. Y al cumplirse esta implicación, esto quiere decir que A está incluido en C, que era lo que se pretendía demostrar. Vamos a una segunda propiedad, donde aparece la inclusión. Decimos que
el vacío está incluido en cualquier conjunto, se lo considera así. ¿Cómo lo demostramos? Y a partir de la definición de inclusión. Si decimos que el vacío está incluido en A, quiere decir que para todo X, si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A. Fíjense que aplicamos la definición de inclusión. Tenemos que recordar este esquema, este que tenemos acá. Esto es muy importante que lo tengamos presente para demostrar. Fíjense que una vez que desplegamos la definición, ya claramente puedo ver que esta implicación es verdadera porque el antecedente es falso. Decir que un X pertenece al vacío es falso porque justamente el vacío es el conjunto que carece de elementos. El consecuente puede ser verdadero o falso, no importa, ya sabemos que esta implicación es verdadera, con lo cual queda demostrada la propiedad. De la misma manera podemos probar una tercera propiedad de la inclusión, que se suele decir en forma coloquial que todo conjunto está incluido en sí mismo. Vamos a la definición, desplegamos el esquema, repito, de la definición de la inclusión, que la tenemos aquí. Este esquema es muy importante. Estamos siendo reiterativos, pero la idea es que comprendan cómo se realiza una demostración. Fíjense que partimos de la definición. Si A está incluido en A, implica doblemente que para todo X, si X pertenece al primer conjunto, que es A, entonces X pertenece al segundo conjunto, que también es A. Y podemos observar que tanto antecedente como consecuente, como es la misma proposición, o es verdadera o es falsa. En ambos casos, la implicación va a ser verdadera, con lo cual queda demostrada esta propiedad. Vamos a definir ahora, dije, las operaciones entre conjuntos. La unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. Arrancamos con la unión. Esto es una definición. Vamos a operar con conjuntos. A esas operaciones le damos un nombre. Así como en lógica hablábamos de la conjunción, la disyunción, la implicación, la doble implicación. Disyunción, si ustedes recuerdan, estaba que tenía sentido incluyente y sentido excluyente. Teníamos también la negación como operación. Bueno, aquí tenemos que definir las operaciones entre conjuntos. Así como en lógica, operando con dos proposiciones, llegábamos a una nueva proposición, en el caso de todas las operaciones que acabo de nombrar, excepto la negación, aquí pasa lo mismo. A partir de dos conjuntos, obtenemos otro conjunto. Se dice que son operaciones binarias. Necesitamos dos elementos para hacer la operación. Vamos a ver después que hay una operación unitaria que se llama complemento, que sería lo equivalente a la negación de una proposición. Cuando a mí me dan una proposición, al negarla, obtenemos otra proposición. Bueno, hecha esta aclaración, vamos directamente a las definiciones. A unión B lo indicamos con una U, decimos que es el conjunto de los X, tal que X pertenece a A, o X pertenece a B. Aquí aparece la disyunción. Estaríamos indicando los elementos que están tanto en A como en B, o bien en los dos conjuntos. Recordemos la tabla de verdad de la disyunción. Para que una disyunción resulte verdadera, alguna de las dos proposiciones deben ser verdaderas o bien ambas. O sea que, si el elemento pertenece a A o el elemento pertenece a B, o se dan ambas condiciones, decimos que el elemento pertenece a este nuevo conjunto que estamos definiendo, que se llama A unión B. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que veamos el porqué de las definiciones. Definimos la intersección de esta manera. A intersección B es el conjunto de los X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Aquí estamos colocando la conjunción. Para que una conjunción sea verdadera, deben ser verdaderas ambas proposiciones. Es decir, que si el elemento X pertenece a la intersección, debe pertenecer tanto a A como a B.
O sea que van a estar los elementos en esta región que podemos observar aquí sombreada. Repito, tengamos en cuenta y bien en claro las definiciones. En la unión tienen que cumplirse una de las dos o ambas a la vez, por eso van a estar todos los elementos que están en esta región, son los que están solo en A, los que hacen que esta proposición sea verdadera y esta falsa, los que están solo en B, que hacen que esta proposición sea verdadera y esta falsa, o bien los que están en esta zona, que son los que hacen que estas dos proposiciones sean verdaderas. Esto pasa en la unión. En la intersección, para que sea verdadera esta proposición, deben ser verdaderas ambas, con lo cual los X tienen que pertenecer tanto a A como a B. Hecha esta aclaración, definimos la diferencia. A menos B es el conjunto de los X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Son los X que están solo en A. Es importante que ustedes piensen y razonen, como lo hicimos anteriormente, no lo hacemos por una cuestión de tiempo, que se tienen que cumplir ambas para que esto sea cierto. Por eso en la diferencia van a estar solo los elementos que estén en este primer conjunto. Vamos directamente a un ejemplo. Tenemos el universal, el conjunto de los 10 dígitos decimales que se indica con un rectángulo, ya lo vimos. Conjunto A es el conjunto de los dígitos decimales pares. El conjunto B, los dígitos decimales múltiplos de 3. Los ubicamos en un diagrama de Venn y vemos que hay un elemento en común, que es el 6, que es tanto par como múltiplos de 3. Aquí tenemos los pares que no son múltiplos de 3 y aquí tenemos los múltiplos de 3 que no son pares. Y fuera van a estar el resto de los dígitos decimales porque en el universal tenemos del 0 al 9. Vamos a tener entonces en la unión, indicada por extensión, que repito es otro conjunto, todos estos elementos, los que están en A, este que está en común entre A y B, y los que están en B. Esto es A unión B. A intersección B va a estar solo el 6, el único elemento que tienen en común. A menos B van a ser solo los que están en A, como ustedes lo pueden apreciar, y B menos A solamente los que están en B. Es conveniente que le pongan pausa al video y que verifiquen estos nuevos conjuntos que hemos obtenido. Otra operación que también se suele utilizar es la diferencia simétrica. Podemos indicarla de diversas formas. Tal vez la más conveniente, ya que hemos definido la unión, la intersección y la diferencia, podría ser esta. Este es el símbolo, es un triángulo. A, diferencia simétrica con B, va a ser la unión de A menos B y B menos A. Es decir, tengo aquí A, solo lo que está en A y no está en B. Esto es A menos B. Y después tengo B menos A, que es esta región. Lo que está en B y lo que no está en A. Y los que no están en A. Esta es entonces la diferencia simétrica. También se puede definir de este otro modo, como A unión B menos A intersección B. Es decir, a la unión le voy a quitar esta región, o sea, los elementos que tienen en común A y B, y voy a obtener obviamente el mismo resultado. Podemos tomar como definición de la diferencia simétrica cualesquiera de estas dos relaciones entre conjuntos sin necesidad de definirlo desde el punto de vista lógico. Bueno, en relación al ejemplo anterior, aquí tenemos la diferencia simétrica entre A y B. Simplemente es enumerar, es hacer la unión de los que están solo en A y los que están solo en B. Esto es lo que se ha escrito aquí. Trabajamos con estas cuatro operaciones, la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica, consideradas binarias porque necesitamos dos conjuntos para hacer la operación. Y ahora definimos una nueva operación que se denomina complemento. Lo indicamos de esta manera. Si queremos obtener el complemento de un conjunto A, en este caso, se coloca una barra sobre la letra que indica el conjunto y lo definimos de este modo. Son los X que pertenecen al universal y que no pertenecen a A.
Es decir, en el complemento de un conjunto van a estar los elementos que no pertenecen a ese conjunto. Es una operación unitaria porque afecta, lógicamente, a un solo conjunto. En relación al ejemplo anterior, aquí tenemos indicado por extensión el complemento de A y el complemento de B. Vamos a verlo en el diagrama de Venn. El complemento de A son los elementos que están en el universal y que no están en A. Fíjense ustedes que el complemento de A van a ser el 0, el 1, el 3, el 9, el 5 y el 7. El conjunto formado por esos elementos. Lo tenemos indicado acá por extensión. De la misma manera, el complemento de B van a ser los que estén fuera de B. Todos estos que están acá. 1, 0, 5, 7, 2, 4 y 8. Fíjense que el 6 no lo consideramos porque está dentro de B, a pesar de que está en A, tanto en el complemento de A como en el complemento de B. Por ejemplo, en análisis, cuando uno tiene que indicar el dominio de una función, aquí tenemos una función racional fraccionaria, lo indicamos de esta manera, decimos que es el conjunto de los reales menos el conjunto formado por el menos 1 y el 1. Tenemos que indicar que esto es una diferencia de conjuntos. Al conjunto de los reales le estamos quitando estos dos elementos que en este caso especial son los que anulan el denominador, como ustedes seguramente han estudiado. Si tenemos que indicar, por ejemplo, el conjunto de positividad de esta función g, va a ser la unión de estos intervalos, es decir, si pensamos en la gráfica, es una parábola, la parte de la gráfica que está por sobre el eje X va a ser el intervalo, entonces, abierto de menos infinito a menos 1, unión el intervalo abierto de 3 a más infinito. Es decir, que aquí estamos ya utilizando un lenguaje conjuntista. Esto es muy importante. También en geometría, cuando ustedes definen el ángulo convexo como intersección de dos semiplanos, aquí tenemos el semiplano determinado por la recta R que contiene el punto B, va a ser todo esto que está aquí rayado verticalmente. Tenemos el semiplano determinado por la recta S que contiene el punto A, el que está rayado así de esta manera. Y la intersección van a ser los puntos en común. Eso es lo que se define como ángulo convexo. También ustedes pueden definir el ángulo cóncavo. Aquí tenemos algunas relaciones, también para repasar, de inclusión y pertenencia. Decimos que el segmento OA está incluido en la recta R. Tenemos un conjunto de puntos dentro de otro conjunto de puntos. Aquí decimos, por ejemplo, que el elemento B, el punto B, pertenece a S, que el punto A no pertenece a S. Aquí estamos vinculando elementos con conjuntos. Estamos trabajando en el conjunto de los puntos del plano. Ese puede ser el universal. Y tenemos a la recta, bueno, aquí no indicamos las semirrectas, pero también pueden aparecer, a los segmentos, como conjuntos de puntos. Y decimos que están incluidos en conjuntos mayores, entiéndase bien en el sentido de la inclusión. Bien, vamos a algunos casos particulares. Si tenemos que A está incluido en B, aquí podemos observar el diagrama de Venn. La unión va a ser directamente B, no lo hemos sombreado aquí, pero ustedes se pueden dar cuenta. Cuando A está incluido en B, la unión va a ser el conjunto mayor en el sentido de la inclusión. A intersección B va a ser A, va a ser solamente esta parte. Tenemos que recordar la definición de inclusión. Decimos que un conjunto está incluido en otro si todo elemento de este primer conjunto pertenece al segundo conjunto. Por eso cuando tenemos la unión, donde reunimos los elementos que están en A, los que están en B y los que están en ambos, aquí como todo elemento de A está en B, efectivamente ustedes pueden comprobar que la unión da el conjunto B. Con la intersección, bueno, como todo elemento que está en A también está en B, y hay elementos en B que no están en A, indudablemente en la intersección van a estar solamente los elementos que están en A. A menos B va a ser el conjunto vacío, no hay elemento de A que no pertenezca a B, dada esta situación. Y aquí conviene definir
lo que se llaman conjuntos disjuntos. Decimos que A y B son disjuntos si la intersección es el conjunto vacío. Aquí tenemos entonces ese ejemplo. A y B decimos que son disjuntos. Fíjense que no tienen elementos en común. Comparémoslo con esta situación que ya hemos indicado o con las otras posibilidades donde nos reservamos una región para colocar ahí los elementos que pertenecen tanto a A como a B. Podemos verlo en todos los ejemplos. Entonces, un caso particular, dados dos conjuntos, es que sean disjuntos. Su intersección es vacía. A menos B me va a dar directamente A, porque justamente no hay ningún elemento de A que también pertenezca a B. También podemos ver, en forma totalmente análoga, que B menos A es B. Y la diferencia simétrica entre A y B va a ser directamente A unión B, porque no tenemos que quitar ningún elemento, dado que la intersección es vacía. Conviene que repasen cómo se definía la diferencia simétrica. Podemos comprobar también algunas propiedades que involucran tanto al vacío como al universal. A unión el vacío es A, no le estamos agregando nada a A. A intersección el vacío es el vacío. Esto ustedes lo pueden comprobar perfectamente bien. Podría ser eventualmente A el conjunto vacío, pero consideramos a A como un conjunto cualquiera y evidentemente no va a haber ningún elemento en común si tenemos al vacío. Podemos decir que A unión el universal va a ser el universal. Si a A le agregamos todos los elementos con los que estemos trabajando, me quedan todos esos elementos. A intersección el universal va a ser A, es lo que van a tener en común, porque A efectivamente está incluido en el universal. Eso lo podemos también explicar de ese modo. Podemos decir que el vacío es el elemento neutro para la unión, es como el cero para la suma. Podemos decir que el vacío es el elemento absorbente para la intersección, es como el cero para la multiplicación. Entiéndase en el primer caso que si sumamos 0 a cualquier número me da ese mismo número, y que en el segundo caso si multiplicamos por 0 cualquier número me da 0. Por eso hablamos de elemento neutro y elemento absorbente. De la misma manera, el universal va a ser el elemento neutro para la intersección y el elemento absorbente para la unión. Y por último podemos comprobar que efectivamente el complemento del vacío es el universal y que el complemento del universal es el vacío, porque el vacío no tiene elementos y el universal tiene a todos los elementos con los que estemos trabajando. Bien, esperamos que este video les haya sido útil. En el próximo seguiremos con las propiedades de las operaciones y haremos algunas demostraciones. Hasta la próxima, chao.